Puedes tener un equipo súper trabajador y aún así estar lejos de tus objetivos estratégicos. Y esto pasa más de lo que parece, porque el problema no siempre es la estrategia, muchas veces es cómo se traduce o no se traduce en el día a día. Cuando las metas individuales no están bien conectadas con las prioridades del negocio, el equipo trabaja, sí, pero no necesariamente en lo que más importa. Y entonces tendrás equipos productivos, ocupados, comprometidos, pero sin un impacto real en los resultados. Y ahí es donde aparece el famoso gap de ejecución. No por falta de esfuerzo, sino por una falta de dirección clara. Como líder, el reto no es solo definir la estrategia, es bajarla a acciones concretas que realmente muevan la aguja. Si hoy sientes que tu equipo trabaja mucho, pero no avanza como debería, me interesa leerte. ¿Dónde crees que está el mayor reto para conectar el día a día con la estrategia?